Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Núñez, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre mi experiencia con el sistema de salud de Braga. Chicos, vamos al grano, ¿ok? De lo sucedido en este día en el hospital de Braga. Realmente tuve una condición, ¿ok? Un poco difícil durante la noche, ¿vale? Porque tengo un quiste, una goma, un coágulo de algo, como quieran llamarlo. Pero tuve un poco de dolor durante la noche, en la muñeca, en el brazo, ¿ok? Entonces, apenas en la mañana me tocó ir directamente al hospital, ¿vale? Al ir al hospital como tal de Braga, él tiene una parte, una entrada, ¿ok? Muy pequeña, que lo tengo que haber visto en la entrada del video. Aparte, por aquí les voy a dejar unas imágenes del área donde, o un video del área donde es atendida, o donde tenemos como una salita de espera ahí en el área de emergencia. Principalmente cuando llegas a ese hospital, siempre hay una multitud de personas, siempre la espera, como todo hospital y en el área de emergencia, pero es muy organizado, partiendo de que cuando entras al hospital, a mano izquierda, alrededor allí, hay un sitio de atendimiento donde pueden quitarte, por ejemplo, tu nombre completo, tu identificación. Si tienes, por ejemplo, cartón de residencia, te van a pedir tu número de residencia como tal. Te van a pedir tu número utente, el número de seguridad social o algún tipo de documento. Por ejemplo, puede ser el número de NIF o el número de seguridad social en el caso de que estés llegando al país y tengas por lo menos estos dos documentos que son sumamente importantes para poder ser atendido en cualquier tipo de centro de salud, en cualquier tipo de parte de trabajo o lo que sea, ¿vale? Partiendo de ello, ya ellos sabiendo tu dirección, tu nombre completo y toda esta información, tienes que retirarte de esta área y sentarte o esperar en la sala de espera para que puedan mencionar tu nombre en alguno de estos momentos, y a partir de allí vas a entrar a un área que le dicen la zona de triaging, ¿ok? Triaging 1, triaging 2, triaging 3, que donde pueden hablar contigo, el médico hablar contigo, le vas a decir tu experiencia, qué fue lo que sucedió, si tienes mucho dolor, si no tienes poco dolor, si fue una caída o lo que sea. Ahora, partiendo de este punto, estas personas, ¿okay?, como yo, hacen este tipo de espera porque su dolor no es tan fuerte como el de otras personas. Cuando digo el dolor es porque pueden ser personas que se han caído, están siendo recogidas por los bomberos, ¿okay?, dentro de su casa, en la calle, alguien que le haya sucedido algo muy grave, y en este punto sí, los bomberos van, los buscan. Aquí trabajan los bomberos, ¿okay?, que son los que trabajan en ambulancias, en el rescate de personas, ayudándolos en tal punto, y los llevan al hospital. Ellos sí no tienen que hacer más, porque el bombero a cargo de esa persona es la que llena los requisitos, ¿okay?, y da la información en la parte de entrada para que esa persona sea atendida lo más pronto posible. Casi no tienen horas de espera, te digo 2-3 minutos. Por lo que vi allí, ya esas personas iban muy adelante de todos, ¿ok? Ok, retomando la historia. Estaba en el trial, me tocó el trial número 3. Le conté mi experiencia, ¿ok? Lo que ha pasado a la enfermera me tocó, me dijo, tienes un poco de dolor. Yo le dije, bueno, tengo un poco de dolor, pero no puedo hacer un movimiento con la mano, ¿ok?, muy brusco. Me dice, no te preocupes, toma una cinta, ¿okay?, de color verde. Por aquí les dejo en el video, en esta parte, los tipos de colores para cada tipo de situación, ¿okay? Yo digo situación, yo lo veo como que por la parte del dolor o la parte del incidente que hayas tenido, ¿ok? Hay rojo, verde, azul, amarillo, naranja y blanco. De todas formas, se los dejo aquí en la parte lateral del video para que puedan ver, y así puedan ver los tiempos. Aquí en Portugal eres atendido por tiempo, ¿ok? En el color verde es alrededor de unos 120 minutos de espera. De espera porque tu dolor no es tan fuerte, o la situación por la que estás pasando considera la enfermera que no es tan de riesgo y que puedes esperar un tiempo hasta ser atendido, ¿ok? Realmente el hospital en el área de emergencia no estaba tan congestionado. Eso ocasionó de que mi espera no llevó tanto tiempo, alrededor de unas 3 horas ya fui atendido por una doctora general. Esta doctora me llaman de nuevo con una lista, a veces salen con unas listas con tus nombres y te dicen, oye Alejandro, vamos aquí que vas a ser atendido. Pasé al área con la doctora, me sientan, me revisa, me toma unas fotografías y me dice, no, ya, para tomar este caso hay que hacer
un eco. No te preocupes, vete otra vez al área donde estabas, espérate alrededor de una hora, hora y media, ¿ok? Para que podamos tomar esta placa. Yo, bueno, quedé un poco preocupado, pero nada, pasamos esta hora y media, luego me volvieron a llamar, me pasaron adentro, mucho más adentro del hospital. En esa área tomaron el eco, ¿okay? Y el doctor consideró que esto tiene que haber sido operado, ¿okay? En cualquier momento cortan aquí y sacan esto de aquí. Pero cuando me dice, esta imagen va a llegar al doctor, ¿okay? No necesitas esperar más, solamente vete al área donde estaba. Salí, ¿okay? Esperé en el área sentado alrededor de unos 25 minutos, luego llegó el doctor o la doctora. Me dice, Alejandro, pasa, necesito conversar contigo, ¿okay? Yo había pensado que me iban a operar ahí mismo, pero el doctor dice, mira, este es un área de emergencias y no puede ser operado porque pues, es un área que es muy probable que pueda llevar alguna contaminación, es un poco riesgoso, ya yo hice algunas consultas y no vamos a poderlo hacer en este preciso momento. Pero, considerando de que esto tiene que ser de operación, vamos a hablar con tu médico de familia, le vamos a enviar un correo de aquí desde el hospital, a ti te vamos a enviar un correo electrónico también, va a llegar una carta a tu casa de la fecha de la operación, ¿okay? Vamos a informar a tu médico de familia para que sepa por qué te van a operar, el eco, él esté informado y sepa de cómo va todo esto, ¿okay? Entonces, partiendo de allí, tenía un poco de dolor, ella me envió una receta médica con algunos antibióticos, algunas pastillas para aliviar un poco lo que sería la inflamación, ¿vale? Y con esto sí he podido estar un poco más tranquilo, no he tenido tanto dolor, pero esto es un modo de poder evitar un poco el dolor para luego esperar la fecha de operación. Sí es verdad que las fechas de operaciones pueden tardar, ¿okay? No sabe el tiempo, ni ella ni yo tampoco, y sé que pueden tardar mucho más por mi experiencia. Sé que a veces puede tardar 6 meses, un año o hasta más, ¿vale? Mientras tanto, seguiré tomando ese tratamiento cuando tenga un poco de inflamación y seguiré llevando la vida, ¿no? Con esto, con este video, me enfoco más que todo a las personas que piensan viajar a Portugal, ¿okay? ¿Por qué? Porque a veces no hay videos tan claros de cómo funciona el sistema de salud, si es bueno, es malo, ¿okay? En mi experiencia, fue excelente, ¿ok? Porque a pesar de que yo pasé todo este tiempo, realmente no era algo muy grave, ¿ok? Vi personas que venían con experiencias o con situaciones bastante complicadas que fueron atendidas inmediatamente, ¿ok? En cuestiones de minutos. No pasó nada, las personas estaban siempre en constante, no estaban solas, ¿ok? Las personas que tenían allí su enfermero, su bombero estaba allí siempre con ellos, el bombero entró con la persona y aguantó. Si la persona venía, por ejemplo, con un problema de quebradura de pierna, por ejemplo, en el área de eco, había un paciente de que estaba en un área, no sé, con el médico de familia, o en otra zona donde no tenían la posibilidad de poderle hacer un eco. La persona fue trasladada a esta área, el bombero estuvo con esa persona allí, esperó que le hicieran el eco y luego esa persona fue trasladada al sitio donde se encontraba. Creo que esto da un top muy alto al hospital, ¿ok? Contando también que estamos en la tercera ciudad más importante de Portugal, Braga, ¿ok? No estamos en una ciudad tampoco tan amplia como sería Porto o Lisboa. Tendríamos que ir viendo cómo funciona, si funciona también en esos estados, ¿okay? Como tal, en esos sitios. Aquí, en esta historia, en Braga, funciona excelentemente, ¿okay? ¿Qué les puedo comentar? Las personas que vienen llegando, por ejemplo, tienen que tener también en cuenta que el sistema de salud en el área de emergencia no es totalmente gratuito, ¿okay? Luego, yo lo sé que luego de haber sido atendido hay dos posibilidades. Una, de pagar 18 euros luego esa consulta de emergencia como tal. Allí, en esa misma área que les voy a dejar, que el video lo tuvieron que haber visto ya en la parte superior, donde yo fui atendido, donde dejé los datos, en esa misma área es donde tú luego sales de allí y puedes pagar. Si no lo pagas, ¿okay? Porque dices, oye, no tengo los 18 euros ahora, puedes ir a tu casa tranquilamente, que en algunos días, aproximadamente 2-3 semanas, llega una carta, ¿okay? A tu domicilio con un QR y una posibilidad o muchos métodos de pago, algunos métodos de pago para poder cancelar esta consulta que tuviste por el área de emergencia, ¿okay?
¿Valdría la pena pagar esto e ir al área de emergencias en vez de ir a una clínica? Sí, totalmente, ¿ok? Porque eres atendido de una forma top, eres atendido por médicos profesionales, ¿ok? Que se ven, que quieren trabajar allí, eres atendido de forma que no te van a dejar en el aire, ¿ok? Si tienes esa pulsera de ese color no va a pasar un límite de tiempo tampoco tan amplio y no vas a quedar allí, oye, ¿qué sucedió conmigo? Entonces, vale la pena. Espero bueno, que nunca pasemos por esta situación de ir a un hospital, tampoco es algo como que es de Disneylandia o que vamos a algo divertido, no lo es, ¿sí? Pero hay que estar claro. Ahora, pronto editaré, o subiré un video hablándoles de cómo sacar el número de utente y cómo sacar el número de seguridad social, ¿ok? Para que saber cómo pueden sacar este documento las personas que vienen llegando, por ejemplo, sin papeles, que no tienen ningún vínculo con Portugal, para que puedan ser atendidos en el mismo hospital de Orán, ¿ok? O cualquier hospital en cualquier parte que se encuentren. Recuerden también que el médico de familia está vinculado a un aplicativo llamado SNS24. Dentro de ese aplicativo pueden gestionar, digamos, consultas, tener el número de teléfono del centro de salud que es asignado, que se te es asignado ya cuando tienes un número utente, pero para eso tendremos un video explicándoles cómo sacar lo que sería el número de seguridad social, cómo sacar el número de utente y cómo tener ese vínculo o cuándo se les ha asignado a esta persona un médico de familia, ¿ok? Muy importante. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo vaya subiendo muchos videos referentes a estos temas que les agrade y que les guste, puedan mantenerse informados sobre mi contenido, ¿okay? Y todo lo que voy subiendo en las redes sociales. Pues nada, un gran día para todos y saludos.